Muchas gracias por estar conmigo en esta programación. Yo soy Alberto Tejeda, que quiero darle gracias a cada uno de ustedes por escucharnos. El día de hoy quiero tener una conversación sobre un tema muy interesante, un tema en el que todos nosotros hemos pensado. Si nosotros somos personas que somos espirituales, que nos preocupamos del más allá, ¿qué pasa después de la muerte? Y muchos de nosotros hemos oído a la Biblia, a las iglesias, para que nos expliquen qué sucede con los seres humanos después que mueren. Yo personalmente por muchos años me crié en el Evangelio, siendo una persona católica en mi niñez. Después me convertí a la iglesia evangélica, y la iglesia católica como la evangélica tienen una forma de cómo ellos hablan del más allá, qué sucede después que nosotros morimos. Para la iglesia, ¿verdad? La iglesia cristiana, ellos enseñan que después que una persona muere, si esa persona le entregó su vida, puso su fe en Cristo Jesús aquí en la tierra, esta persona irá a un lugar de descanso, a un lugar de paz, a un lugar de amor, de bondad. Mientras que aquellos que rechazaron el evangelio o el mensaje de la iglesia, aquellas personas entonces irán a un lugar de condenación, a un lugar de sufrimiento, el cual es conocido como el infierno. Llegó un tiempo en mi vida donde eso me aterrorizaba, ¿verdad? Donde yo pensaba cómo puede ser tal cosa, cómo puede Dios, un Dios bueno, mandarnos a un lugar así, pero porque pensaba y creía que Dios era que daba ese mandamiento, me sometí a la voluntad de Dios por muchos años. Pero llegará un tiempo en mi vida donde yo decidí rebelarme en contra de tales enseñanzas. No rebelarme en contra de Dios, pero rebelarme en contra de las enseñanzas. Y yo pensaba que Dios me iba a tratar mal, o me iba a desechar, o yo iba a sentir que el Padre Celestial iba a estar molesto conmigo. Todo lo contrario, es como que yo aprendí a conocer verdaderamente cuál es nuestro Padre Celestial. No quiero hablar de mi vida el día de hoy, quiero hablar de los escritos de un hombre llamado Emanuel Swedenborg. Fue un hombre que tuvo, podemos decir, un encuentro con Dios o un encuentro con el más allá, donde a él se le permitió mirar las cosas que suceden después de la muerte, ¿verdad? El cristianismo que nosotros vemos y conocemos el día de hoy, todo está basado en lo mismo. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿cómo así? Claro que sí, el apóstol Pablo, que es el apóstol que las iglesias siguen el día de hoy, la mayoría de los cristianos han cambiado el mensaje de Jesús en su gran mayoría para seguir el mensaje del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo dice claramente que él no recibió su mensaje de los apóstoles de Cristo o del mismo Jesús, porque él no conoció a Jesús. Más bien, él tuvo una visión donde Dios le mostró este evangelio. Este hombre, Manuel Swedenborg, es parecido lo que él habla, lo que él expresa sobre el mundo espiritual, y es un hombre muy bíblico, ¿verdad? Pero que se le mostró, según él, una diferente interpretación de cómo a través de los años la religión, la iglesia cristiana lo ha interpretado. Y yo sé que el mensaje a través de los años, el mismo mensaje de Pablo, ha sido distorsionado por las personas, por los reyes, por los predicadores, a través de muchos años, así también como el mensaje de Jesús. Entonces, hablando de este hombre, Manuel, hablando de este hombre llamado Swedenborg, ¿verdad? Tiene muchas cosas interesantes y él habla mucho sobre el infierno. Hasta escribió un libro que es llamado El cielo y el infierno. Swedenborg describió el infierno no como un lugar de castigo divino, sino como un estado de existencia elegido por uno mismo para aquellos obsesionados con el amor propio, el odio y la maldad. Y solamente en esta pequeña porción que he leído en este instante, puedo conseguir muchas cosas muy interesantes que me atraen a estudiar más, a querer conocer más de este hombre llamado Swedenborg.
No estoy diciendo que él es un profeta de Dios. No creo que él estuvo correcto en todas las cosas. ¿Me entiendes? No conocí nunca a este hombre, a este señor. Pero sí hay muchas de sus enseñanzas que me hacen mucho más sentido a lo que se predica el día de hoy en muchos lugares. Hace mucho más sentido. ¿Por qué? Porque él conoció a Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia. Oiga esto. Él describe el infierno no como un lugar de castigo divino. El infierno no es un lugar que Dios creó para enviar a los pecadores. El infierno no es una cárcel como la cárcel del Salvador que tiene allí el presidente Nayib Bukele, donde él tira a todos los delincuentes ahí. ¿Me entiende? Y que nunca le apaga la luz. Esa gente pasa muchísimo sufrimiento. Y no estoy diciendo que estos no eran criminales malísimos, claro que sí. Pero el infierno no es una clase de cárcel divina donde Dios manda a los pecadores. Para Swedenborg, el infierno es algo que nosotros los seres humanos hemos creado. Nosotros hemos creado el cielo, nosotros hemos creado el infierno. Nosotros los creamos. No es un lugar de castigo divino, sino como un estado, aleluya, de existencia elegido por uno mismos. Es un estado de existencia. Somos nosotros que elegimos este estado, un estado emocional, un estado espiritual, un estado mental. ¿Entiende? Y nosotros mismos nos vamos a este lugar. Y para poderlo explicar un poquito más, no hablando después de la muerte, claro, porque él fue que pudo ver estas cosas, yo no lo vi. Quiero aprender más de lo que Swedenborg pudo ver. Pero aquí en la tierra, nosotros creamos nuestros propios infiernos. Puede ser por una enfermedad mental, por un desbalance. A veces no es que nosotros queramos. Puede ver tal vez porque no tuvimos una buena educación, porque nuestros padres murieron cuando éramos niños y nos tuvimos que criar solos, nos criamos en un barrio peligroso. Entonces nosotros creamos un sistema para protegernos muchas veces a nosotros mismos, un sistema que va en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, aquellos niños que viven en la calle, que se convierten en niños sicarios, que viven para matar, aquellos que viven debajo de los puentes, fumando botellas de cemento, manteniéndose siempre endrogado para poder olvidar el problema, el hambre, la situación difícil que ellos han estado atravesando. Es un infierno que no Dios lo creó para ellos. Ellos lo crearon para sí mismos. Y le estoy echando la culpa yo a ellos. No. La situación, la dificultad, el problema, hizo que ellos cometieron estas decisiones. Ahora, hay otros niños que pasan por la misma circunstancia, niños que fueron huérfanos, niños que se criaron en barrios peligrosos y barrios malos, más ellos toman la decisión de prosperar, de buscar una educación, de portarse bien, de crecer, de madurar en su vida, y estos jóvenes niños llegan a prosperar y a ser buenos ciudadanos, buenos padres de familia, llegan a ser personas muy importantes dentro de la sociedad. Entonces aquí podemos ver dos niños que pasaron por el mismo problema, la misma crianza, la misma dificultad. Uno escoge el infierno para sí, mientras que otro escoge el cielo. ¿Entiende? Hablando en nuestro ámbito físico. Swedenborg creía y pensaba que después de la muerte, las personas tienen que vivir en un estado, ¿me entiende? Que no es el infierno ni es el cielo. Entonces ellos escogen, voy a ir para el cielo o voy a ir para el infierno. Quiero decirle que muchas personas, la mayoría tal vez de miles de personas, no les gustaría el cielo. Encontrarían el cielo como un lugar aburrido, encontrarían el cielo como un infierno. El cielo se convertiría en un infierno para ellos. Y es la razón por la que muchos cogen el infierno. Por ejemplo, un joven que le gusta la droga, que muera en una sobredosis, y que le digan, oye, tú tienes que puedes venir al cielo aquí, pero tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. ¿Me entiendes? Y para tú poder amar al prójimo y amar a Dios, no puedes estar en ese estado de siempre estar endrogado.
o de siempre estar borracho, o de siempre estar peleando, de siempre ser enojón. En el cielo no van a entrar personas tóxicas. Ellos no querrán entrar al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay persona tóxica. Entonces ellos van a decir, prefiero irme al infierno. Ahí hay personas que me entienden. Ahí hay personas con las cuales yo puedo discutir. Ahí hay personas que son como yo. Se sentirán a sí mismos más cómodos en el infierno. Y claro que para ellos esto no es el infierno. Para ellos esto es un lugar bello, un lugar maravilloso. Es lo que ellos desean. Es lo que ellos aman. ¿Verdad? Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Una persona que es enojona, una persona que siempre está triste, una persona que siempre se hace la víctima por todo, cuando sabemos que no somos víctimas, gracias a nuestro Padre Celestial, esa persona quiere eso, aún después de la muerte. Está obsesionado con esto. Entonces, Swedenborg describió el infierno no como un lugar de castigo divino, sino como un estado de existencia elegido por uno mismo para aquellos obsesionados con el amor propio. Es una obsesión por amarnos a nosotros mismos. ¿Recuerda usted la película aquella del Señor de los Anillos, The Lord of the Rings? Y estaba aquel personaje, ¿verdad? Que quería el anillo y estaba tan obsesionado que cada día se volvía un monstruo. ¿Me entiende? Él no tenía que parecerse de esta forma de un monstruo, pero su obsesión por el anillo era tan grande que se volvía un espíritu, se volvía como un demonio. Y eso le pasa a los seres humanos, nos pasa a nosotros cuando nos obsesionamos por el amor propio, por el odio y por la maldad. Entonces podemos ver cómo una persona escogería el infierno. ¿Recuerda la historia? Yo le mencioné la historia del hijo pródigo, su hermano. El hijo pródigo estaba obsesionado con amor hacia el mundo. Él quería experimentar el sexo fuera del matrimonio. Él quería experimentar el alcohol, las fiestas, la droga. Él le dijo a su padre, devuélveme todo lo que es mío, que me quiero ir al infierno. ¿Y sabes qué? Su padre le dio libre albedrío. Le dice, tú quieres irte al infierno, vete al infierno. A lo primero todo era muy bonito y muy bueno, pero llegó un tiempo donde este joven sufrió y padeció tanto que él dijo, oye, si yo volviera a la casa de mi padre, ahí hay plenitud de pan. Él entendió, él supo que había un cambio dentro de su corazón. Él sabía que él no tenía que estar luchando con cerdo para encontrar comida. ¿Y qué él hizo? Volvió a casa de su padre y su padre lo esperó, lo abrazó, lo bañó, lo perdonó. Y claro, que esa representación del Padre, la representación de Jesús, nuestro Padre Celestial, y el Hijo Pródigo, ¿me entiende? La representación de nosotros cuando preferimos el infierno antes de preferir al cielo, que es el lugar donde mora nuestro Padre Celestial. Claro, el Padre Celestial permite que nosotros vayamos a este infierno, no el infierno de Dante, no el infierno que escribió Dante. Usted entiende, donde Dante decía que la gente ahí eran esclava, que los demonios tenían a las personas aprisionadas. Claro que no, eso no es lo que está hablando aquí este hombre llamado Swedenborg. Es no la clase de demonio. Entonces, dice que esta persona se están excepcionando por su amor propio, el amor de su ego, ¿okay? El amor de ellos mismos y el odio y la maldad. Por eso Jesús cuando vino a la tierra, Él nos enseñó a que no amemos las cosas de este mundo, no amemos el sistema pecaminoso de este mundo. Él enseñó que el amor, el dinero es la raíz de todos los males, que aunque necesitamos el dinero y Dios suple dinero para que nosotros podamos hacer nuestras vidas aquí en la tierra, el excepcionarse con el dinero, con el amor del dinero, esto puede hacer que nosotros nos convirtamos en demonios en vez de convertirnos en ángeles. ¿Okay? Si leemos otra cita aquí de este hombre llamado Emanuel Swedenborg, él dice, se enojaron a sí mismo o se arrojaron a sí mismo al infierno. Él no dice que nadie
es arrojado por Dios al infierno. No, la gente se tira. La gente quiere bañarse en el infierno. Son como los cerdos. ¿Recuerdan los cerdos? Que a los cerdos le encanta su lodo. ¿O recuerda el perro? Cosas que Jesús enseñó. El perro vuelve a su vómito. Así mismo los seres humanos que están asociados con el amor propio, que no aman al prójimo o a Dios, y no se aman a sí mismos. Ellos mismos deciden arrojarse al mismo infierno, prefiriendo su atmósfera oscura y caótica. Y ahí donde está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren el infierno las personas después de la muerte? Y aún aquí en la vida. Prefieren su atmósfera oscura y caótica a la luz del cielo centrada en el amor. El amor de Dios, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo es una luz. Es una luz brillante. Es una luz que a muchas personas le ofende, que muchas personas no quieren ver esa luz, que son como murciélagos, que prefieren la oscuridad antes de preferir la luz. Y cuando llegan a este camino, a esta encrucijada entre el cielo y el infierno, y ahí están los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y están los demonios y los espíritus diabólicos, y están convenciendo a esta persona, vete para aquí, vete para el infierno, vete para el cielo, según lo que esta persona ama, es donde esa persona se va a escapar, es donde esta persona va a querer ir. Si esta persona ama sus propias tinieblas, ama la atmósfera de su oscuridad, esta persona va a escoger el infierno. Hasta que puedan entender, hasta que puedan volverse a su Padre Celestial, o que podamos volvernos, ¿verdad?, hacia el Padre Celestial que tanto nos ama y que ha creado tantas cosas maravillosas para nosotros. Yo le hablé de la historia del hijo pródigo. Pensemos en el hermano del hijo pródigo. Este joven era muy envidioso, era muy religioso, era una persona que pensaba que era mejor que los demás. Al ver él que su padre perdonó a su hermano, ¿sabe lo que él dijo? No, pero yo no puedo vivir aquí con este hombre. Mira cómo este hombre perdona a mi hermano. Mira cómo él lo baña. Mira cómo él le hace una celebración, cómo él le hace una fiesta. No, yo tengo que irme al infierno. Oiga, este era el muchacho que se portaba bien. Este era el muchacho que no salía a beber con sus amigos. Este era el muchacho que no parrandeaba, que siempre estaba con su papá. Pero el amor de él era un amor propio. El amor de él no era un amor hacia su padre, no era un amor hacia su hermano. Él hacía lo que hacía solamente por amor propio, pensando, bueno, un día tal vez todas estas bendiciones y toda herencia de mi padre serán para mí. Entonces él dice, ¿sabes qué? Me voy a ir, dice él, posiblemente. ¿Sabes qué? Lo que yo voy a hacer es que me voy a molestar con mi papá y le voy a confesar mi enojo. Y dice que él se fue de la casa, él se fue de su casa al ver que su padre tuvo misericordia de su hermano. Y así hay muchas personas que usted la ve que van a la iglesia, que leen la Biblia, que están todos los sábados y todos los domingos en una congregación, no porque amen a Dios, el Padre, o porque amen al prójimo, sino porque se aman a sí mismos. Un amor egoísta. Creen que son mejores que los demás. Creen, ¿verdad?, que porque ellos están cerca de Dios que pueden humillar a los demás. ¿Y qué sucede? Cuando ellos se dan cuenta que el amor, la misericordia de Dios es para todos nosotros, entonces ellos son los que se encuentran en este problema, en esta encrucijada. Y yo he sido cristiano por mucho tiempo, yo entiendo de qué eso está hablando. Yo entiendo que muchas veces nos volvemos egoístas, nos volvemos santurrones, empezamos a juzgar a los demás. Y sabe que Jesús habló en contra de tales práctica. Y Jesús dijo también que nosotros no debíamos practicar tales cosas. Entonces, dice que estas personas se arrojaron al infierno. Seguimos leyendo aquí. Dice, se arrojaron a sí mismos al infierno, prefiriendo
su atmósfera oscura y caótica a la luz del cielo centrada en el amor. A menudo describía el infierno como malvado, señalando que todo lo que allí se encuentran están impulsados por el mal y la falsedad en una comunidad que está cerca de las personas en el mundo. ¿Ok? Oiga lo que está diciendo este hombre mientras él veía estas visiones. Dice que a menudo describe al infierno como malvado. El infierno es el malvado, el cuerpo del mar. El lugar donde las personas malvadas y pecadoras se reunían. Se reunían ahí, ¿por qué? Porque ahí encontraban lo que ellos estaban buscando, su amor egoísta. Aquí en los Estados Unidos hay mucho sonido con los documentos de Epstein, Jeffrey Epstein, donde hay muchos de estos millonarios, hombres poderosos, que iban a esta isla y supuestamente a tener relaciones sexuales con menores de edad. Para nosotros sabemos que la pedofilia, esto es algo macabro, es algo malo, es algo que destruye, es algo que no deberíamos jamás permitir en nuestra sociedad. Pero hay personas que prefieren ese infierno. Le hacen infierno a los demás y se hacen infierno a ellos mismos. Es algo malvado, el infierno es algo malvado. Es una comunidad de personas que no tienen escrúpulos. Es una comunidad de personas que huyen y corren de la verdad, del amor, la voluntad de Dios. Algo que Swedenborg vio, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero creo que sí que él vio después de la muerte. En el infierno, Dios no le permite a las almas que le hagan mal a los demás. Y es la razón por la cual muchos de estos espíritus, ¿verdad? Estas personas que han muerto, que se transforman y se convierten en demonio, los ángeles y los demonios no son personas que Dios creó en el cielo, pero son las mismas personas que mueren y se convierten en ángeles y en demonios. En el más allá ellos no pueden hacer el mal. Y por esta razón muchas veces estos espíritus, ¿verdad?, quieren venir a los corazones de una persona que está viva para poder encontrar un poquito y saciar su sed de maldad, de pecado, de lujuria, de envidia, de resentimiento, de odio que tienen dentro de sus corazones. Entonces, están impulsados por el mal y la falsedad en una comunidad que están cerca de las personas en el mundo. Y esto es lo que tenemos que verdaderamente cuidarnos. Si verdaderamente nosotros queremos ir al cielo cuando moramos, el cielo es un lugar dentro de nosotros, no es un lugar en las nubes. Muchas veces pensamos que está en las nubes. Si nosotros queremos ir al cielo, desde aquí, desde la tierra, necesitamos aprender a acostumbrarnos a la vida celestial, una vida de amor hacia Dios, agradeciendo al Señor Jesús por todas las cosas que Él nos da. No solamente la vida, por la habilidad de poder hablar, la comida, la salud, la fe, este deseo de buscar las cosas espirituales. O Dios te da la agilidad para tú poder trabajar y hacer un buen trabajo en tu empresa. Dios te da la habilidad de ser una buena esposa, un buen esposo, un buen padre, un buen vecino, una buena persona. Tenemos que amar a Dios por todas estas cosas. Y Él nos pide que amemos a los demás, que amemos al prójimo, que seamos útiles para ayudar a aquellas personas que están alrededor de nosotros. Swedenborg sigue diciendo, estado autoimpuesto. Así que después de la muerte somos nosotros, no el Señor, quienes nos arrojamos al infierno. Presencia interna. Él dice, el infierno y el cielo están cerca del hombre. Sí, adentro de él. Y cada hombre después de la muerte va a este infierno o a este cielo en el que se encontraba durante su estancia en el mundo. Si usted es una persona que aquí en la tierra ama el enojarse, si usted ama el enojarse, ese es su infierno. Ese es su infierno.
El cerdo siempre vuelve a su lodo. Y es por eso que el Señor dice que no nos enojemos, que rompamos ese amor que nosotros tenemos hacia el odio, odios raciales, odio hacia los demás, al sexo opuesto. Muchos diferentes odios, odios religiosos que hay en el mundo. Por eso que Jesús vino a este mundo, para ayudar a las personas, que nosotros podamos entrar al cielo de Dios. Él fue aún hasta el infierno. Él fue a lo más oscuro dentro del hombre después de su muerte. Y él dice que él liberó a muchas personas que estaban encadenadas en aquel lugar. Muchas personas. Él no solamente libertó a las personas que estaban en la tierra, él libertó también personas que estaban encadenadas en el infierno y lo llevó hacia el cielo. Él fue y predicó el evangelio al propio infierno para liberar a aquellos que estaban encadenados. Y yo estoy seguro que Jesús tiene sus ángeles también, que predican aún en el infierno para libertar a aquellas personas que van cayendo a este lugar de tinieblas, a este lugar de oscuridad. Entonces debemos mirar dentro de nosotros. ¿Me entiende? Y en vez de convertirnos en demonios, en vez de convertirnos en personas siempre malhumeradas, personas adúlteras, fornicarias, borrachonas, personas que odiamos a los demás, personas egoístas, personas que solamente nos amamos a nosotros mismos y no amamos a Dios, no amamos a los demás. ¿Entiende? Y esa es la base del infierno. El infierno es cuando nos amamos a nosotros mismos y amamos al mundo. El cielo es cuando amamos a Dios y amamos al prójimo. Entonces, después de la muerte, va a este infierno o cielo en el que se encontraba durante su estancia en el mundo. Y me encanta esto. Después que usted muere, usted va a ese lugar en el cual usted se encontraba. Y es por eso que no podemos rendirnos de querer cambiar y ser transformado. Muchas veces pensamos que el pastor de la iglesia que nos va a transformar. Si yo leo la Biblia todos los días, entonces voy a ser transformado. No, pero tiene que haber un deseo de nosotros